¿qué tal? Estamos en un nuevo streaming del Observador. Estamos con los compañeros Ramiro Pizabarro, Diego Gallota, la compañera de Fipo TV, Rosina de Armas, y con Pablo Ferreri. ¿Cómo andás, Pablo? Muy buenas tardes, un enorme placer estar con ustedes. Pablo fue subsecretario de Economía durante el gobierno del Frente Amplio, apoyó a Carolina Cose en la interna del Frente, es jerarca hoy de la Intendencia, es una de las caras más visibles del astorismo y además es integrante del peor Frente Amplio de la historia. No lo digo yo, lo dice la oposición. ¿Sentís que cambió el Frente Amplio? ¿Con qué le respondes a esa gente? Porque cambió. Bueno, el ala moderada está muy chiquita, ¿no? Primero que nada, apoyo la futurología que acabas de hacer, porque cuando dijiste que quienes hablan del peor Frente Amplio de la historia son la oposición, creo que justamente son 15 años, ese tipo de comentarios que no abonan y no ayudan a nada, los va a hacer volver a la oposición. Está muy bien. Y vamos a hacer gobierno. Dicho esto, es como si yo te dijera, Leo es el peor partido nacional de la historia o el peor partido colorado de la historia, parece que no conduce a nada. Cada fuerza política tiene la militancia que tiene, los dirigentes que tiene, las figuras que tiene. El Frente Amplio, con estos cuadros políticos que tiene, con esta militancia que tiene, marcó en octubre una votación del 44%, con casi 20 puntos, algo menos, sobre el segundo. Entonces, me parece que hablar de la principal fuerza política del Uruguay, que tiene un 44%, hablando de si es la peor de la historia, es una falta de respeto a una parte enorme del electorado uruguayo. Entonces, creo que no corresponde. Sacamos la chicana política esta del gobierno, pero sí que es un Frente Amplio distinto, ¿no? Con un MPP inmenso. Sí. Con un astorismo, te vuelvo a repetir, muy disminuido. ¿Y cómo cambia eso? Olvídate de la política chiquita, por favor. Sí. No, pero en la mirada más macro y más larga, claramente el MPP tuvo una votación espectacular. El otro día estaba leyendo algún análisis que creo que es la lista más votada en Montevideo de la historia. Qué brutal. Creo que Ramiro hizo un informe sobre eso. Es impresionante. Ahora, eso habla muy bien del trabajo político del MPP. Claro. Que también, es justo decirlo, no es el mismo MPP de hace 15 o 20 años. También es verdad. Un MPP que convoca figuras como Blanca Rodríguez, uno no puede decir el Pacha Sánchez es un radical. El MPP siempre convocó gente un poco por fuera de sí, pero creo que ahora tiene una paleta de colores bastante más diversa, o sea, Yamandú Orsi, convocan a Odone para que sea su ministro de Economía, ya desde la... O lo convocan a trabajar, luego lo anuncian desde la interna. Entonces yo creo que es una fuerza política que ha hecho muy bien las cosas y representa una parte importante de la sociedad y eso no hay que negarlo. Quienes no tienen buenos resultados electorales seguramente no hicieron, o no hicimos, mejor dicho, no hicimos también las cosas. Y creo que ahí, mirá, para adelante hay varias enseñanzas. Ya deberíamos haberlo aprendido bien en la elección pasada. Ahora esto se reafirma. Creo que el astorismo, el sereñismo o esa sensibilidad debería converger hacia un espacio común que le permita competir electoralmente en mejores condiciones, ¿no? Y también creo que ahí hay temas de liderazgos consolidados, otros que se quieren desarrollar. Bueno, creo que amerita una buena discusión en la línea de lo que tú decís. Yo, que el astorismo haya votado mal, creo que electoralmente puedo decir que no le fue bien, creo que culturalmente, adentro del Frente Amplio, Danilo de alguna forma sale victorioso, porque cuando vemos a este MPP que convoca a una figura de la talla y de la línea de Odone, bueno, mirá, al final... Es un MPP astorizado. Bueno, yo no quisiera usar ese término, pero sí creo... Están usando astor y vergarismo, Maúl. ¿Te parece que puede haber habido, por ejemplo, un trasvase de votos de estos sereñistas o astoristas al MPP? Bueno, eso ya es parte de un análisis más para cientistas políticos, pero bueno, si el Frente Amplio creció y muchos sectores no crecieron, incluso en algún caso decrecieron, alguien se llevó los votos. Y cuando miro, quien votó mejor es el MPP. Pero yo no le temo o sea, que el MPP haya votado muy bien no quiere decir que el Frente Amplio se haya radicalizado. No lo estoy viendo así porque cuando miro
a los principales referentes expresarse sobre los principales temas del país, eso no ocurre. Sí creo que otros sectores vamos a tener que trabajar mejor y distinto de cara a... Y ves, no, si ahora comentabas que pensabas que podía reconstituirse un espacio, reconfigurar esa sensibilidad serenista, astorista, vergarista para algunos. ¿Le ves margen para eso? Para que vuelva a ser un polo distinto a aquel del nacionalismo popular del MPP, al marxismo de los socialistas, los comunistas. Es que yo creo que primero esa caracterización de los tres polos, de alguna manera, por esto mismo que comentaba anteriormente, de alguna forma se desdibuja un poco. Dicho esto, creo que hay un espacio que yo creo que tiene que fortalecerse, tiene que trabajarse probablemente de una manera diferente, por lo menos en lo que es mi caso o en lo que tratamos de construir. Pero bueno, serán cosas para después del 24 de noviembre trabajar fuertemente. Ahora estamos todos, lógicamente, abocados a contribuir a la victoria del Frente Amplio y de la fórmula Yamandú Orsi y Carolina Cose el 24 de noviembre. Pablo, sin meterme tanto en esto, ya pasamos a otros temas, pero es cierto que durante la campaña interna hubo intentos de el ala serenista, astorista, vergarista, de conformar un polo serenistas que después se pulverizó y quedaron pocos sectores. ¿Hay una autocrítica de parte de quienes se fueron de esa potencial pata que podía haber? Bueno, yo acabo de decir que de alguna forma deberíamos trabajar distinto. ¿En qué deberíamos? Bueno, es que creo que deberíamos poner más énfasis en el trabajo hacia la constitución de un espacio mayor con esa sensibilidad. Creo que eso requiere que todos los que tenemos esa sensibilidad digamos, che, hicimos esto bien, hicimos esto mal, ¿cómo podemos contribuir a que en el próximo ciclo electoral esto no vuelva a pasar? Entonces, creo que hay mucho trabajo por delante para esta sensibilidad. Venido de un sector que respaldó la precandidatura de Carolina Cose, pero que no apoyó el plebiscito de la seguridad social. ¿Qué lectura crees que vos que tiene que hacer el Frente Amplio de ese 40%, 39-40% que apoyó ese plebiscito? Primero que nada, sí, yo me expresé en contra de la iniciativa de reforma constitucional. Creo que tenía graves problemas en la redacción y que podía tener consecuencias que no eran buenas para el país. En segundo lugar, tuvo una votación no menor, que creo que no es lógico para quienes hacen política y después a quienes le toque hacer política pública ignorar esa señal. Me parece que es algo que está ahí y que hay que atenderlo, lo cual no quiere decir que hagas cosas parecidas a la de la papeleta, pero sí que hay una parte muy importante de la población que creo que en algunos casos porque estar de acuerdo con el texto, pero en muchos otros por cierto malestar con la reforma. ¿Pero cómo se atiende esa...? Bueno, yo creo que es muy bueno y por suerte se viene anunciando desde hace mucho tiempo, que está en las bases programáticas, canalizar eso a través de un diálogo social profundo, amplio, que permita llegar a ciertos consensos de cosas que yo creo que están, o sea, porque de cara al plebiscito era medio como que, bueno, si estás en contra de la papeleta, estás a favor de la reforma que hizo el gobierno, o viceversa, y yo creo que había una tercera posición, que era, bueno, en la cual yo me encontraba, que era no estaba de acuerdo con la papeleta, pero tampoco con la reforma realizada. Entonces yo creo que ojo, la reforma realizada, yo creo que el gobierno tuvo la valentía de encarar el tema, y eso hay que reconocerlo. Ahora bien, el resultado final no fue bueno, a mi entender. De hecho, recordemos el final de la discusión bastante desprolijo entre Manini y Lacalle, fue por lo menos desprolijo. Entonces creo que hay temas que no fueron considerados, otros que no fueron considerados de la manera correcta, que habrá que rever en un diálogo social. Pongámonos en el escenario de que gane el Frente Amplio, ¿no? El plebiscito de la Seguridad Social proponía eliminar las AFAPs, cosa que está descartada porque el Frente Amplio los mantuvo durante los 15 años de gobierno. Equiparar... Y afirma Leo, además, en su programa, un esquema multipilar donde hay un pilar de ahorro. Exacto. Equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo y bajar la edad de jubilación de los 65 a los 60 años. Este último punto puede ser el que lleva adelante un gobierno del Frente Amplio, el de volver a bajar la edad de jubilación. Yo creo que, primero, en la papeleta equiparaba de un plumazo el salario mínimo a las pasividades mínimas, que yo creo que además tenía un problema complejo porque no era, por como estaba redactado,
no era a la suma de las pasividades que recibiera una persona, sino que cada pasividad tenía que ser equiparada al salario mínimo. Cuando uno hablaba con quienes impulsaban la reforma, decía, no, es la totalidad, pero no era lo que decía la redacción. Dicho esto, yo creo que no se podía tomar de a una y no se puede subir de un plumazo, pero sí creo que el Frente Amplio, en la medida de las posibilidades, tiene que retomar el camino que transitó durante los 15 años de gobierno, de poner un cierto énfasis en mejorar aquellas jubilaciones más bajas que francamente mejoraron mucho los gobiernos del Frente Amplio, pero no alcanzan para subsistir. Entonces creo que ahí hay cosas para hacer. No en la magnitud de lo que decía la papeleta, pero creo que ahí retomar el camino que llevó adelante el Frente Amplio tiene que estar dentro de los objetivos. Y en segundo lugar, creo que esta reforma eleva la edad, pero lo hace demasiado al barrer. Hay alguna excepción mínima ahí, pero creo que hay más casos en los cuales se debería de contemplar retiros con una menor edad, atendiendo a la realidad del mercado laboral y de determinadas profesiones. Sí, una última pregunta, porque este discurso, estamos hablando de destinar de alguna forma recursos para los sectores más mayores, adultos de la sociedad. Y incluso el propio Done ha dicho que donde tenemos que enfocar los recursos es a la primera infancia. ¿Cómo se conjugan estos dos discursos? Porque la frazada, todos sabemos, es bastante corta. Yo cuando hablé dije en la medida de las posibilidades, y creo que ahí gobernar es priorizar. Y yo coincido con Gabriel en sus apreciaciones, de hecho lo dijimos también, ambos contendientes, digamos, en ambas campañas en la interna, la pobreza infantil es una prioridad absoluta. Yo creo que es uno de los elementos más vergonzantes para el sentir de la sociedad uruguaya en general, más allá de los partidos. Creo que todos tenemos en Uruguay una matriz cultural que nos pone muy incómodos cuando hablamos de estas desigualdades tan flagrantes y este problema de la pobreza infantil. Pero además de que hiere nuestra sensibilidad como sociedad, creo que es una de las principales restricciones para el desarrollo futuro del Uruguay. Con 1 de cada 5 niños naciendo y viviendo por debajo de la línea de la pobreza, no hay un camino de crecimiento sostenible a largo plazo para este país. Así de fácil. Entonces, yo entiendo que esa tiene que ser una prioridad presupuestal, lo entiende el Frente Amplio, y de hecho parte de las medidas que ha anunciado Yamandu Orsi como prioridades para gobernar, hablan de una mejora de la protección social en el entorno de medio punto del PIB, que atiende justamente a las transferencias, a los bonos crianza, al aumento de la TUS, del bono crianza, el aumento de las becas para quienes están transitando el sistema educativo y un apoyo para las familias al inicio del ciclo escolar. Entonces, creo que eso está muy bien orientado en esta línea, ¿no? Pablo, yendo al resultado de la elección, el Frente Amplio se quedó con la mayoría del Senado, la Cámara de Diputados está dividida. Parece ser que para el Frente Amplio es más fácil gobernar si gana, teniendo la mayoría del Senado. El diputado puede rascar 2 diputados, convenciendo a la gente de Cabildo, convenciendo a la gente de Salle. Pone que gane Delgado. ¿Vos lo ves al Frente Amplio ejerciendo una oposición férrea, trancando cosas en el Senado, evitando la gobernabilidad? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que el Frente Amplio, como principal fuerza política del Uruguay, y eso ha quedado refrendado en las elecciones con votos, tiene una responsabilidad enorme y no puede paralizar al país fruto de tomarlo como rehén de discusiones o cálculos electorales o políticos. Ahora, creo, Leo, que... ¿Sabes qué te pasa, Pablo? Que los blancos y los croatas dicen el Frente Amplio ha sido muy cruel como oposición. Y se van ya a la crisis del 2002, ¿no? Y al tema del default, pedido por Tavera Vázquez. Yo estuve en el Ministerio de Economía, recuerdo entrevistas a dirigentes de primera línea de la oposición de ese momento. El 2 de marzo del 2015, el gobierno había asumido, Tabaré había asumido el 1 de marzo, el 2 de marzo en la radio criticando al gobierno. O sea, entonces, oposiciones son oposiciones. Creo que el Frente Amplio nunca fue, como se ha dicho, un palo en la rueda, siempre ha sido una oposición responsable. Hay distintos criterios y hay opiniones diferentes, eso es obvio. Ahora, creo que va por mal camino la coalición, hablando por un lado de la apuesta al diálogo, sin la cual no puede gobernar, no tiene mayoría, tú muy bien decías, ninguna de las 2 cámaras, no puede gobernar si no apuesta al diálogo en serio. Y cuando vemos algunos dirigentes de partidos de la coalición que expresan su apoyo a Yamandu Orsi, en un caso
se lo echa de su cargo en el gobierno, y en el caso de la precandidata colorada, hay dirigentes del Partido Colorado que plantean su expulsión. Bueno, yo no digo que esté bien o esté mal. Ahora, lo que digo es, eso no condice con un espíritu dialoguista. No condice tampoco cuando se le ofrece a Cristina Lustenberg una posible participación y Lustenberg la rechaza. Bueno, lo que pasa, Rosina, se está ofreciendo lo que no se tiene, para empezar. En un caso hipotético de la oferta. Bueno, como decía, si tuviera 3 ruedas sería una carretilla, ¿no? O sea, Delgado no ganó y tiene realmente comprometida su chance. Entonces, hoy estar ofreciendo cargos me parece que no tiene mucha lógica, no parece la forma de tratar de conducir un diálogo sensato. Entonces, esperemos a que la ciudadanía se exprese. Creo que el Frente Amplio llega en mejores condiciones al balotaje porque puede ofrecer una gobernabilidad con bastante más garantías de la que tiene hoy la coalición. Y bueno, hay que apostar al diálogo. Creo que acá también hablan las trayectorias. Yamandu Orsi, vaya, sí, es una persona que se caracteriza por el diálogo, ha logrado acuerdos en su gestión en Canelones. De hecho, integrantes del gobierno, que hoy están en campaña apelando al diálogo, mandataron a sus representantes en la Junta de Canelones a que no le votaran los fideicomisos a la Intendencia de Canelones, como también lo hicieron con la Intendencia de Montevideo. Entonces, acá me parece que están las expresiones, están los deseos, pero también están las trayectorias. Por suerte, y yo en esto, más allá de la nueva política, que no se sabe muy bien qué es, a veces creo en las cosas tradicionales de la política uruguaya, y es bueno que no vengan outsiders o paracaidistas de un día para el otro. Por suerte, quienes hoy comparecen al balotaje tienen una trayectoria personal y por lo tanto la gente sabe cómo han actuado en un caso o en el otro. ¿Vos lo respetás más como político a Delgado que Ojeda, por ejemplo? Cuando hablas de esto de la nueva política, crítica a la nueva política. No, es más, te digo, tengo un buen concepto personal de Ojeda, pero sí digo que Delgado tiene una trayectoria más extensa y por lo tanto la gente puede juzgarlo, como también puede juzgar a Yamandu. Pablo, muchas gracias por estar. Ha sido un enorme placer estar aquí en el inicio de este ciclo. Ojalá que dentro de muchos años, cuando esto siga y siga y siga, yo voy a decir, de los primeros en estar en este. Mira, yo estuve ahí, yo estuve ahí. Streaming. Gracias, chiquilines. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar. Nos encontramos en una nueva edición del Streaming del Observador para seguirlos informando sobre esta campaña electoral a la que ya le quedan pocos días. ¿Cuánto falta? ¿3 semanitas? Estamos, no, menos. 2 semanas. 2 semanas y media. Nos encontramos.